Documentación e Investigación de las Artes en Michoacán. Ha publicado libros como De Sueños, Amor y Deseo en 1999, Entre el Silencio y el Olvido, 2006, El Diablo entra en mi habitación, 2009, Fugitiva, 2010, Mariposas en el Aura, 2011, Morir amando, 2014, Ritual de la carne en llamas, 2019, publicado en versión bilingüe inglés-español, y Saumerio, 2021. Autora y voz del disco de poesía erótica Indulto del 2017. Su obra ha sido incluida en 81 antologías, 12 de ellas con traducción a lenguas originarias, y en discos de Sueños y Amor del grupo de rock urbano Salha, publicado en YouTube en 1999. Y eso nomás por dar una breve reseña, porque podríamos seguir diciendo muchísimas más cosas que la maestra ha publicado y que ha realizado también como promotora cultural y dentro de la literatura. Y pues un gustazo tenerla en este coloquio, muy en lo particular, que pues maestra de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en la que un servidor alguna vez estuvo por esos lugares dando lata, y pues el día de hoy para mí es un gusto tenerla en este espacio y escuchar su creación, que en este caso con este libro de Saumerio, que también he tenido la oportunidad de leer, y es decir que muy buen libro, y que no podíamos dejar pasar la invitación para que viniera la maestra a presentar este tipo de poesía y de narrativa que presenta en este libro. Soy mujer ultrajada por la infame humillación de la esclavitud indígena, permanente agonía de mi destino, orquídea bañada por el triste llanto, mártir que agoniza en los solitarios caminos de la noche, o peor aún, calvario de servidumbre que sin voz ni llanto deambula vencida por el hambre, fantasma que levanta la cosecha bajo el cielo gris en la historia de mi patria. ¿Quién soy?, me pregunto, en este mortuorio mutismo de la gente que desprecia mi sangre nativa y con el golpe de la indiferencia dicta mi sentencia a muerte. Muy buenas tardes. Es un placer realmente estar con ustedes. Siempre inicio con un poema, mis participaciones generalmente. Inicio con un poema. Me da mucho gusto ver a los amigos, estar una vez más aquí en Tacámbaro y sobre todo en este coloquio donde la voz de la historia está haciéndonos eco en nuestras propias identidades, en nuestra identidad. Tacámbaro siempre fue un lugar y es un lugar que tiene un imán especial. A mí me jala, me atrae, y creo que cuando intento olvidarme un poco de Tacámbaro, algo me vuelve al azar y me jala de nuevo. Cuando yo nací, mi abuela debió haber tenido 61, mi bisabuela, perdón, debió haber tenido 61 o 62 años. Era blanca. Ya su pelo era cano, no puedo decir que era rubio, su pelo era cano. Y tenía los ojos azules, de un azul cristalino. Ella nos contaba que era de Tacámbaro, que su abuelo era francés, que tenía una mina de arena donde había muerto, sepultado en un deslave que había habido del cerro. En alguna ocasión nos mostraba las monedas de centenario, que habían sido parte de la dote de cuando ella se casó. Siempre andaba con esclavas, medallones y anillos de oro. La piedra aguamarina era su preferida.
Esto no quiere decir que ella hubiera gozado de una posición económica alta, al contrario, mi bisabuelo había sido de esos jornaleros que pusieron el adoquín en la calzada de Guadalupe. Sí. Entonces, bueno, mi abuela como que mantenía esos vínculos con su familia, pero era parte de la vida de este bisabuelo que era indígena purépecha. Sí, como dices, lo múltiple es de nosotros. No podemos decir que hay una pureza, al contrario, son muchas cosas. Desde muy pequeña mi abuela nos contaba muchas historias. Por esas historias yo supe que ella había aprendido por sí sola a leer y escribir cuando había comenzado la Revolución Mexicana. Porque ella quería conocer lo que los periódicos decían de lo que estaba ocurriendo en la Revolución Mexicana. No había otra forma de tener noticias más que lo que se llegaba a publicar. Entonces ella llegó a aprender a leer y escribir para conocer en el momento que estaba ocurriendo. Cuando tenía 92 años, ahorita la operaron de las cataratas. Y ella exigió ser operada. ¿Por qué? Porque ella no podía dejar de leer los periódicos. Fue una constante de vida en ella. Cuando se viene el movimiento revolucionario, bueno, naturalmente ella lo vivió. Y lo vivió, y lo contó, y nos lo narró desde su propia perspectiva. En este libro Saumerio, que es publicado y editado por la Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría, por Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública Federal, bueno, en una colección que es Ediciones Normalismo Extraordinario, en el tomo 126, este libro básicamente es una poesía de homenaje y reconocimiento a los pueblos originarios. Es lo que ustedes van a encontrar en el contenido de este libro. Traigo unos pocos ejemplos de nuestro Iván, se los voy a dejar a él y con mucho gusto poder compartirlo. Y bueno, de este libro comparto con ustedes una de estas narrativas, desde mi interpretación, pero de la narrativa de mi bisabuela, Virginia Martínez, 1893-1987. Tuvimos mucha oportunidad de contar con su presencia en nuestra vida. Mosaicos en la mirada. Al salir de misa, como cualquier domingo, inicié el paseo cotidiano por el centro de la ciudad. La gente se concentraba en la plaza, perdiéndose entre pláticas y risas. Entonces la vi. Fue un instante o una eternidad el tiempo en que nuestras miradas se cruzaron. No lo sé. Era una mujer indígena que llevaba a su hijo en brazos y ofrecía flores de papel de muchos colores a las personas que indiferentes pasaban junto a ella. Sus ojos mostraban una mirada indescifrable, como el corazón o la esperanza, como el ayer o el hoy, como los ojos de mi pasado. Mentalmente reconstruí su rostro. Era ella, mi bisabuela, pensativa, recordando, siempre recordando. Pude entonces imaginarla joven, vigorosa, protagonizando las historias que nos contaba, mientras tomaba el sol cerca de las gardenias que le daban colorido al patio de la casa. No, si el gobierno era un cabrón
y quería matarnos de hambre a todos los probes. Las calles no estaban como ahora, era pura tierra. Solo las del centro de la ciudad estaban empedradas, pero ahí vivían los ricos. Los probes vivíamos en las orillas sin nada para comer, solo las tortillas y el chile que molíamos en el molcajete, con quelites o verdolagas que crecían solas en el corral. En veces, ya ni gallinas teníamos. Fue una época muy difícil, muy difícil. Todos los días aparecían hombres colgados de los árboles. Eran nuestros hombres, que en la noche salían a conseguir comida o armas para defendernos. Y llorábamos. Oh, si los pinches pelones eran cabrones. En un tiempo ya ni maíz para tortillas tuvimos. A veces los revolucionarios pasaban en una carreta con maíz y de las casas salíamos todas las mujeres a que nos lo echaran en el rebozo. Entonces los pinches pelones nos empezaban a disparar. Los hombres de la casa trataban de defendernos con carabinas o de plano salían para dejarse matar y así distraerlos en lo que nosotras conseguíamos el alimento. Ancina murió jovita, corriendo tras de la carreta del maíz. Su señor, don Malquieres, cuando la vio tirada, pues se lanzó a la calle y ahí junto a ella lo mataron, dejando a sus hijos solos. Por el corral nos pasamos a su casa y sacamos a los niños. Así fue como yo me quedé con Raúl, tu tío. Estaba resco y mujer. Y manquenó en mi hijo, pues Ancina no creo. Eran cabrones los pinches pelones, muy cabrones. Una vez recibieron la orden de entrar a las casas y matar a todos los hombres. Y pues nos agarraron desprevenidos. Fue una mañana muy temprano, cuando escuchamos que en la casa de la mera esquina mataron al señor del oro. Todavía no salía el sol cuando empezó la gritería de ella y de sus hijos. Y para luego los disparos en el corral de su casa. Ahí quedó don Jesús. Ancina, con nosotros nos fuimos de rápido al corral y don José, tu bisabuelo, con las carabinas y mis hijas se metieron a un pozo de agua que estaba seco de mucho tiempo. Ya sabíamos que si los encontraban, pues él se iba a defender aunque lo mataran. Tapé el pozo con unos leños y para luego me senté sobre de ellos con Raúl en mis piernas y de ahí no me movieron. Pues eran cabrones los pinches pelones. Iban haciendo agujeros por las paredes de adobe para no salir a la calle y los fueran a matar. Por eso fue la revolución, mija, para que nos dejaran vivir, para tener comida y medicinas, para tener otro gobierno, no como el de Porfirio que no quería los probes, solo los extranjeros que gastaban su dinero en el país. Rezábamos, no teníamos ni tiempo ni ganas de hacerlo. En veces pensaba que era un castigo de Dios lo que nos pasaba por no pedirle que nos ayudara. Es que yo dejé de creer en Él. O si de veritas existiera, no hubiera permitido que tanta gente muriera y hubiera mandado las epidemias a los pelones o a Porfirio o a los ricachones que ni volteaban a vernos cuando les pedíamos un pan para darles de comer a nuestros hijos. Ancina murió mucha gente y cuando eso pasaba, pues nosotros poníamos un montoncito de piedras en el lugar para recordarlos y para que los pinches pelones no pisaran su sangre, aunque ya estuviera seca. Si era un niño el que se moría o una mujer al parir, pues entonces prendíamos una veladora. Decía que para iluminar el camino al cielo. Pero eso no lo creo, porque decía mi papá don Simeón que sabía mucho que cuando uno muere, pues no se va a ninguna parte. En vez se queda aquí, su alma entra en nosotros. Y pues nos damos cuenta por la mirada, porque allí están todos nuestros muertos. Bueno, sus almas.
Por eso se da la lucha, mija, por la fuerza de todos los muertos que siguen luchando por su familia, por decir, mi papá y mi mamá, pues allí están en ti y en tus hermanos y en tus primos, y van a estar también en tus hijos. Ellos siempre van a estar luchando para que todos estén mejor y puedan salir de sus casas sin que los pelones los maten. No, pues si los pinches pelones eran cabrones. Una pareja se detuvo a preguntarle sobre el precio de las flores y nuestras miradas se separaron. La seguí viendo y en ella vi a la niña que carga el fusil del padre, a la hermana que protege al hermano menor, a la madre que no se resigna a ver a su hijo condenado a morir. No era la madre virginal que llora a los pies del hijo muerto. No, esa tarde miré a la madre de hoy y de ayer, esa que sale a jugarse la vida para llevar el alimento a su casa, esa que reza a sus muertos para que sus espíritus le mantengan el valor y la esperanza. En sus ojos miré a la mujer bisabuela, la mujer abuela, la mujer madre. Me vi en el pasado y el presente pariendo hijos, pariendo valor, pariendo sueños. Me acerqué a comprarle flores. De cerca miré el hambre de su hijo y la desesperanza en sus ojos. Agradecida me regaló una flor blanca. El pío, dijo ella. Desde ese día, una flor blanca reposa sobre la tumba de mi bisabuela. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Yo pues quiero comentar, me encanta tu forma de entonación, Maribel, la forma que narras, pues acentúa mucho tu forma de escritura, porque evidentemente habla de tu trayectoria como profesora, porque una de las cualidades que un profesor debe tener es su manejo de grupo a través de su forma de expresarse, a la hora de dominar el grupo con su voz. Porque a la hora de que estás frente al grupo, si no dominas a través de tu voz un auditorio, y eso habla, y cuando entraste a hablar con tu poema, el dominio que hiciste con la poesía, o sea, tu voz cautivó, y eso, cuando se lee poesía, es una maravilla, porque engancha desde el primer momento. Y habla mucho del manejo que tienes rítmicamente hablando con las palabras, porque me hace pensar que trabajas sobre el sonido una y otra vez a la hora de estar componiendo. Eso me hace pensar a mí, amigos. Para contestarle, yo pienso que sí es una de las habilidades que como maestros vamos desarrollando, ¿no? Ahora que usamos el cubrebocas y que se dan las participaciones con mis estudiantes en el grupo, le digo, no te quites el cubrebocas, háblame como maestro, fuerte, pero despacio, pausado, para que las palabras puedan irse armando el sonido. Entonces no necesitamos quitarnos el cubrebocas para escuchar normal. Pero sí les digo yo a mis estudiantes, no, háblame como maestro. Y sí es cierto, o sea, tenemos esa necesidad. De ahí el uso del diafragma, ¿no? Que tengas que estar usando, como dicen vulgarmente, habla con el estómago, pero pues es el diafragma el que estás usando todo el tiempo para hacerte oír. Pues no sé, pero si tenemos un control psicomotor en todas las funciones, pues ese también lo podemos hacer. Adelante, maestro. Primero que nada, felicitado. Gracias. Dos cosas que me gustaron de más que es notado. Una, habla con sonrisa. O sea, está como sonriendo y eso atrae. Ya lo dijo ya su voz. Pero otra que debe tener todo narrador, narre lo que narre, sentir el texto.
sentir lo que haces, meterte en él. Y yo veía que usted iba metiéndose en ese texto por lo que es el texto, porque es anecdótico. Entonces, yo veía que se iba metiendo. Y aunque no sea anecdótico, uno también se tiene que meter en el texto para darle más dimensión, para darle más proyección, para darle más vida. Entonces, yo vi que lo tenía, encantado de escuchar. Gracias, maestro. Sí, Javier. Maestra, por bienvenida a Tacámbaro. Cuando usted habló acá del francés, de su pariente, de su abuelo, Bisabuela. pues también recordar que aquí en Tacámbaro hubo pues franceses, españoles, por ahí se habla de los chinos, creo que también el señor presidente municipal de padres inmigrantes japoneses, y el señor creo que Slim, no sé si sea el que está ahorita allá en México o descendiente de ellos. Hubo un Slim aquí en Tacámbaro, repito, habría que es una tarea para los comunistas sobre eso, seguir las huellas de ese señor, ¿no? Entonces, bueno, es más interesante esto de las extranjerías, ¿no? Por otro lado, pues cuando había hablado, pues, bueno, yo conocía a la maestra antes de escribir, yo conocía a la maestra ya en las cuestiones normales, pues, mejor dicho, con un aniversario que ya normal. Hace cerca de 25 años, maestro. Fue para el 75 aniversario de la normal. No diga, no. Ya por el 100. No diga fechas. Bueno, pues nada, que pues yo creo que algo que no debe mover a los hombres es la pasión, ¿verdad? Creo que algo que le apasiona a ella, pues una de las cosas que le apasiona, creo yo, es la normal, ¿verdad? La forma en que lo hace. Y otra cosa que la apasiona creo que es pues, la literatura, la poesía, ¿verdad? La forma en que lo dice, ¿verdad? De transmitirlo, de sentirlo, ¿verdad? Y un poquito me acordé de, con esta señora Campovello, Nadia Campovello, de Campovello, ¿verdad? Que también narra de manera, pues claro, desde su punto de vista infantil, lo que era la revolución, ustedes desde otro punto de vista, pero de todos modos creo que nos hace transportarnos de aquellos tiempos, ¿verdad? Nuestros abuelos nos hablan sus padres nos hablan de cómo a las chamacas, cuando venían de Chávez García y demás, pues las escogían donde se hacían los baños y los zapatos o hacían fosas para aparentar que eran otras cosas. Bien, había muchas de formas para salvar a las muchachas que a veces se llamaban y así, no, ¿verdad? Pero bueno, yo cuando estaba en clase les decía a los muchachos que había que consultar y platicar con sus abuelos. A veces ellos son los mejores maestros de historia, ¿verdad? Porque platican de los cristeros, platican de la revolución. No, pues que hoy día se la fe y cuando todavía estaba medio oscura, era la madrugada, pues, y pues nos topábamos con los cuerpos de los colgados, pues, de los cristeros y demás, ¿no? Eso, pues, a veces no lo vamos a encontrar en los libros, o de manera muy general, ¿verdad? Y otra vez regresamos a la historia, ¿no? Entonces, maestra, bienvenida, que atacamos aquí en su casa. Gracias, muchísimas gracias. Sí, yo me quedo sin palabras, diría. Yo ya, siempre que escucho a la maestra, pues ya sé que va a ser un deleite lo que nos va a narrar o a contar o a platicar. Y sobre este texto, a mí me parece increíble. Ahí en ese libro viene otro también muy, muy interesante y que justamente hace referencia a esta parte de lo que comentábamos desde el día de ayer, de que forman parte de la identidad, que forman parte de lo que somos, y que en esa búsqueda del saber o del querer crear una identidad, sí es necesario echar un vistazo al pasado, pero con esa, justamente con lo que transmite esta narración, con esa idea de que sea eso, un vistazo al pasado. No, tampoco nos vamos a enganchar en cosas que no, sino rescatar esas cosas que nos aportan y que culturalmente hablando nos pueden enriquecer ahora, y justamente con toda esa herencia cultural crear, seguir avanzando y crear, sentir el saber de dónde somos, de dónde venimos,
y de ahí partir para entonces ahora sí crear algo que nos permita ir y generar justamente más herencia para las nuevas generaciones. Y yo en lo personal este libro, por ahí un par de poemas que muy excelente, sobre todo en el sentido del rescate de los pueblos originarios, que muchas veces, bueno, el simple hecho de que México, bueno, y los purépechas, y toda la cultura del norte, ¿dónde quedó? ¿Por qué México? ¿Por qué todo? Luego en otros países tienen la idea de que México, los aztecas, bueno, y los mayas, y los zapotecas. Hay un montón de culturas. 64 lenguas. Hay un montón de culturas que yo más que culturas, yo considero casi parte de civilizaciones, porque a pesar de que muchos de ellos no convivieron en la misma época, construyeron cosas muy increíbles y un conocimiento vasto que desafortunadamente se ha perdido demasiado y que es necesario a partir de esta idea de recuperar y de reivindicar a los pueblos originarios, pues el reconocer el valor histórico, cultural y de conocimientos que tenían. Y pues nada, felicitarla por este bonito trabajo de Sahumerio, que es un libro que definitivamente yo recomendaría. Es un libro muy interesante. Gracias, Nacho Iván. Pues fíjense que sí, realmente creo que no es una cuestión del azar. Yo comencé hace unos 3 años a participar en un proyecto que se llama Ni una lengua menos, ni un universo propio. Entonces, bueno, este proyecto consistía en escribir poemas, o consiste en escribir poemas con ciertas características de acuerdo a la lengua a la que va a ir la traducción, porque es español con traducción en diferentes lenguas. Llevar precisamente algo relacionado con la cultura de la lengua. Entonces, cuando me invitan a participar en este proyecto, pues por ejemplo, que era un homenaje a la cultura Odam. ¿Odam? ¿La cultura Odam? ¿Alguien lo ha escuchado? Del sur de Durango. Y aún existen hablantes del Odam. Pero ¿cuál es su cosmovisión del mundo? ¿Cuál es ese sentido que los ha llevado a sostenerse aún con toda aquella cosmovisión ancestral y con toda esta serie de influencias? Entonces pues yo me metí al internet, me pone a revisar que la cultura maya, vamos a buscar otra vez para poder llegar a armar los poemas. Fui involucrándome en esta búsqueda y en trabajar poemas relacionados con las culturas originales. Y bueno, enfocado principalmente a hacer este rescate. Y de ahí me surge la inquietud de comenzar a escribir poesía, no solamente para enaltecer las culturas originales, sino también para denunciar la discriminación, para denunciar el abuso, para denunciar las injusticias que se viven y que se han vivido, como ya casi por tradición, hacia los indígenas y los pueblos indígenas. Entonces, bueno, ya fue como parte un poquito de ese inmiscuirme en la sorpresa de lo que yo iba encontrando en las investigaciones para llegar a escribir los poemas, pero también en ese punto de estar yo misma haciendo un reconocimiento y un recuento de estos vínculos y esas raíces con la cultura y las culturas originarias de nuestro país. Entonces ha sido una gran experiencia, realmente para mí ha sido una experiencia muy de mucho aprendizaje, sobre todo de mucho aprendizaje
en cuanto al aspecto de este reconocimiento de la identidad. Algunos de ustedes me conocen como poeta, como escritora, y muchas de ustedes se quedan en el gusto y en la atracción hacia el tema de la poesía amorosa, intimista, erótica que he escrito, ¿no? Pero bueno, en realidad creo que la temática es muy variable, y si hay oportunidad me gustaría leer una narrativa muy pequeña, únicamente para ubicar un contexto actual. O sea, esa es una narración del pasado. ¿Cómo miramos el mundo hoy? Ahorita que estamos nosotros aquí, ¿qué ocurre en esos lugares que permanecen olvidados, injustamente olvidados? ¿Sí? Claro que sí, sí. ¿Me recuerdas el título? Condenados. La habitación era iluminada con velas que se extinguían como la vida. La fiebre no bajaba. Así llevaba Sabina 3 días. Fiebre de parto, dijo la comadrona. Van a morir ella y la inocente criatura. Los ojos de Joaquín dejaron ver lágrimas de dolor y desesperación. La ausencia de la luna hacía de esa noche un tiempo oxidado en el parpadeo marchito en espera de la muerte. El rostro violáceo y los temblores de la piel de Sabina anunciaban el final. En su desesperación, Joaquín salió a la fría oscuridad con el miedo de llegar demasiado tarde. Con machete en mano recorrió el camino donde las arañas tejen el tiempo y carcomen el aroma podrido del abismo, hasta llegar al poblado más cercano en busca del doctor, único galeno en kilómetros a la redonda. El temor era grande, pero el pensar que su mujer se moría le inyectaba el valor para seguir por esos caminos del infierno. Cuando regresó Joaquín, la comadrona grababa el nombre de Sabina con parafina caliente en su abultado vientre. Miró a los recién llegados con ojos de odio y sin prisa dejó la vela sobre una mesa que iluminó la cama de la retirante moribunda y se marchó maldiciendo. Los lamentos y estertores de Sabina daban testimonio de su sufrimiento al navegar en el mar de las tinieblas. El doctor percibió el dulce olor de las entrañas. Sin tomar precaución alguna, sacó el filoso escarpelo de la pequeña maleta que llevaba consigo y, sin medir palabra alguna, abrió el vientre de Sabina. En su delirio, ella suplicó no naciera su hijo y se salvara del hambre y la miseria. Olvidando su dolor cuando un desesperado llanto llenó la habitación, asustando a las ratas que se refugiaban en la pestilente noche. Sabina mordió sus labios y sintió el sabor amargo de los abandonados. Supo entonces que su hijo, igual que ella, estaban condenados a vivir en esa pobreza y dolor. Creo que es muy importante voltear a ver a esos que están condenados. Muchísimas gracias, maestro Marc, gracias por la invitación. Solo un pequeño comentario. Me parece muy saludable el nombre del libro. En náhuatl le llaman Poposcomi y alude al uso del copal, castellanizadamente el copal, la resina esa que se puede extraer, por ejemplo, de las pináceas, ¿no? De los pinos, en fin. Pero Saumento
Humo sagrado. Tiene un ritmo, ni la computadora más perfecta logra a veces lo que interpreta el que sabe leer el saumerio. O sea, no solo purifica. Entonces, esos círculos que tiene el fueguito también se leen. Entonces hay una historia, una microhistoria, una genealogía de la lectura del saumerio, el Moposcón, o en cada lengua originaria tiene su fuerza, su identidad también. Sin embargo, el significado viene siendo el mismo. Exacto. Es santificar el lugar, Sagrado. el momento, lo sagrado, lo místico. Entonces, con el saumerio se hace una escritura sacra. Algo así. Pero tiene Sí. un destinatario, O sea, un porque destino. se hace presente a los rumbos, a los vientos, a las energías, a las flechas, a las orientaciones, y se crea un espacio sagrado. Entonces, lo profano deja de serlo. Entonces, obviamente, pues, que la palabra del libro sea esa es de una fuerza muy saludable, de gran sanación. Pues aquí vamos a dejar estos libros, no sé, son 10, 2, 3. Ustedes las tienen juntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo creo que si nos alcanza, hermanos. Yo tengo el Y mío, si no, maestra. sí, tú ya tienes. también. Ya son dos. Sí alcanza. Entonces creo que si nos alcanza para que cada uno de ustedes, y maestro, de todos si llegan a hacer falta o algo, con mucho gusto. Bien. Maestra, raro que esté con nosotros, queremos agradecer bastante, agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron, Mireya, a Fili, el grupo de la Fili, de mi colega cronista, antropólogo, y al maestro Huerta, Javier Huerta, que se encuentra allá, con el cual hemos participado en algunos libros y también ha adornado el último libro de la Fili. Pasó por ahí en el libro de los 43 cráneos. Colibrí. Maestra, queremos entregarle un reconocimiento del colectivo Colibrí, una revista personalizada de Grupo Tepehuate, la primera revista que habla de Tepehuate, y un sabrosísimo café de Hacienda Las Joyas, cortesía de Tere. Muy bien, Tere, muchísimas gracias.